Últimamente se puso de moda criticar a Marvel y el UCM, y por eso antes de comenzar con el video, quiero decir que es cierto que está en un bache bastante feo, pero no podemos olvidar que lo que se construyó a lo largo de 10 años fue revolucionario, algo que pocas empresas pudieron haber logrado, y ya vimos cómo muchas fallaron. Dicho lo dicho, hay muchas críticas con las que no estoy de acuerdo del rumbo actual del UCM. Sin embargo, hay una con la que sí, y es que se nota que ya no hay un camino claro a dónde seguir. De verdad, el recorrido se está convirtiendo en un chingaderas al azar. No importa que haya un objetivo como el de Secret Wars. En realidad, hemos visto cómo todo el camino ha estado obstruido por muchos fallos. Y esto se ve reflejado en uno de los elementos más icónicos que Marvel nos había presentado: las escenas postcréditos. Primero, quiero dejar en claro que no estoy asegurando que Marvel creó este elemento. Esto ha estado en el cine muchísimo antes. Es mucho más antiguo que muchos quienes están viendo este video. De lo que pude investigar, la primera escena postcréditos se remonta a 1966 con la película Los Silenciadores, un largometraje de acción, espionaje y comedia que trataba sobre el agente retirado Bad Helm, quien se vería forzado a regresar a la acción para detener los planes del agente Tzu-Chi. Después de disfrutar la película, los espectadores que por diversos motivos se quedaron a ver los créditos serían sorprendidos con algo que nunca habían visto: una escena postcréditos que anticipaba el camino para la secuela. Bad Helm, agente muy especial. Pese a lo histórico, este evento no se volvería una tendencia. En su lugar, se volvería algo más que anecdótico, utilizado más como un recurso curioso, donde se complementaría la película con una divertida escena para aquellos que se quedaron a ver los créditos. Y no sería hasta Iron Man donde el verdadero potencial de estas escenas se potenció. En Iron Man, la escena postcréditos nos mostraba a Nick Fury, interpretado por Samuel L. Jackson, yendo a la mansión de Tony Stark a hablarle sobre la iniciativa de los Vengadores, mencionando que no es el único superhéroe en el planeta, y que quiere formar un equipo que pueda proteger la Tierra. Lo que significó esta escena no es necesario mencionarlo, literal gracias a esto tenemos el UCM. Sin embargo, la magnitud de lo que pudo significar es mayor, pues originalmente se tenía pensado que hiciera referencia al Spider-Man de Sony y los X-Men de Fox, solo que se descartó por problemas con los derechos. Así que la intención de anticipar toda una conexión estaba desde el inicio, pero lo cierto es que tampoco sería el inicio de la revolución. Era algo bastante llamativo, pues te hacía interesarte en lo próximo que vendría. Sin embargo, solo estábamos ante una película, no había expectativas de nada. Todo cambiaría con las siguientes películas. En El Increíble Hulk, Tony Stark se dirigiría al General Ross para regañarlo por sus actos en la película, mencionando la cancelación del programa de Supersoldado y volviendo a mencionar el tema de la iniciativa de los Vengadores. De nuevo, se nos vuelve a anticipar que algo grande viene. Sin embargo, las expectativas siguen bajas. De por sí esta película pasó sin pena ni gloria. No más la vieron los que maman con que este Hulk es mejor que el de Ruffalo, a pesar de ser el mismo. Pendejos se les llama. Pero bueno, que la cosa todavía no había estallado. Debido al éxito de Iron Man, una secuela se puso en producción, y después del estreno de la de Hulk, vendría con calma la secuela del Hombre de Hierro, donde durante la trama se retomaría los elementos vistos en las escenas postcréditos presentadas hasta ahora, lo que ya empezaba a mostrar las intenciones que se venían manejando, y una vez llegadas las escenas postcréditos, volveríamos a tener una muestra del camino que se avecinaba, pues ahora se nos anticipaba la llegada de Thor a la Tierra, viendo cómo es que Phil Coulson tenía que ir a Nuevo México para investigar la aparición del Mjolnir, y gracias a la anticipación previa, el público estaba preparado para ver Thor. Y de nuevo, el potencial de las escenas postcréditos se haría presente, pues con la que vino con la película, vimos que Loki había sobrevivido, y terminaría manipulando a Selvig para que acepte estudiar el tercer acto para S.H.I.E.L.D. Aquí vemos que lo que Zack estaba cocinando, lo hacía a fuego lento, pero anticipando algo grande. Antes del gran final, tendríamos la película del Capitán América, el primer Vengador, que si bien parece que vino de la nada en cuestión de preparación, en realidad ya había sido anticipado en la escena postcréditos de Hulk, y en esa película se retoma el elemento del tercer acto, lo que le haría sentirse conectada a lo que se nos estaba presentando, y ahora sí, todo terminaría de estallar, pues en la escena postcréditos veríamos a Rogers entrenando en el Nuevo Mundo, y a Fury volviendo a mencionar la iniciativa Vengadores. Sin embargo, lo que hasta ahora era una construcción sutil, deja de serlo, y somos testigos de cómo Kevin Feige pone todas las cartas sobre la mesa, pues también se nos muestra un pequeño avance sobre la próxima película, Los Vengadores. Y ahora sí, todo había explotado. Todo lo que habían construido las anteriores películas tendría por fin su resolución. Todos los personajes que habíamos visto hasta ahora reaparecerían para hacerle frente a la amenaza de Loki y los Chitauri. Y por supuesto, el cine estallaría. El mega evento de los Vengadores tendría lugar. Y si hasta ahora las anteriores películas eran modestas en taquilla, esta se dejó venir con todo y marcaría el verdadero camino de ahora en adelante para el cine comercial. La nueva tendencia a seguir. Y todo gracias a la paciencia de Feige,
y las presentaciones con las escenas postcréditos. Todas las escenas postcréditos de la fase 1 son excelentes. Todas tuvieron un significado visible en pantalla. Todas construyeron algo que vimos en acción. Iron Man nos introdujo al mundo Marvel, mencionando la existencia de más héroes, cosa que vimos en Hulk, de la cual se nos menciona el tema del supersoldado y otra vez la iniciativa Vengadores. Pero, sobre todo, que Tony Stark seguía presente y muy influyente en el mundo, lo que vimos reflejado en Iron Man 2. De esta vimos que algo del espacio llegaba a la Tierra, lo que anticipaba la llegada de seres más poderosos que los vistos en el planeta, cosa reflejada en Thor. Y en esta, se nos anticipaba que los héroes se enfrentarán a una amenaza que los obligará a unirse. Pero antes de esto, lo visto en Hulk tenía su punto de partida, pues el tema del supersoldado tendría su aparición con el Capitán América, y con esa antesala para los Vengadores, ya se nos mostraría directamente un avance para que estemos preparados para el gran cierre de esta etapa. Como ves, todo tuvo un porqué. Todo tenía sentido y fue creado minuciosamente para que tenga sentido. Todo fue hecho con paciencia y con un camino demasiado claro, tanto para Feige como para el espectador. De esta forma, todos entendían lo que vendría, y gracias a esto es que también se esperaba lo mismo con la escena postcréditos de los Vengadores. Y no podría ser para menos, pues ahora nos introducirían a la próxima amenaza, Thanos. Lo que no imaginábamos en ese momento es que lo que vendría no sería solo otro villano de la semana, sino el cabrón de los cabrones. Eso sí, esta película también tendría la sorpresa de introducirnos dos escenas postcréditos. La primera con Thanos de hecho recibiría un nuevo nombre, escena a mitad de los créditos, pero para términos prácticos, le seguiremos diciendo igual. La segunda ya fue más que nada la conclusión de un gag visto en la película, un retorno a los inicios de estas escenas. Con todo este camino recorrido, normal que las escenas postcréditos se volverían una tendencia. Marvel había dado cátedra del potencial de estas, y de ahora en adelante, todos los blockbusters repetirían la fórmula para crear las mismas expectativas que Marvel. Pero lo cierto es que, quien lo populariza, es quien se lo queda. Y para este punto, el trono lo tendría bien asentado en la casa de las ideas. El problema es que, así como puedes crear escuela, puedes ser el encargado de destruirla. Por mucho tiempo, se ha difundido la idea de que Kevin Feige planeó todo el UCM de inicio a fin, y si bien sí tiene mucho mérito en crear una línea de tiempo para seguir todo el camino a recorrer, en realidad se ha exagerado mucho esto, y es que ya te digo yo que no, para nada. Por momentos se puede dar cuenta que varios tiros le salieron por pura chiripa. Te lo compro de la fase 1, porque sí, ahí sí todo se notaba exageradamente planeado, pero fue desde la fase 2 en adelante que las turbulencias llegarían. En Iron Man 3, la escena postcréditos sería simplemente un gag, que no tendría problema alguno, de no ser porque es la introducción de una nueva fase, una nueva etapa, y no se nos dice nada, solo un chiste. Y bueno, también viniendo de una polémica película como lo fue esta, pues la mentada de madre se sintió gratuita. Luego llegaría Thor, un mundo oscuro, y tendríamos dos escenas postcréditos. La primera con Volstagg y Sif, entregándole al coleccionista el éter, puesto que no querían resguardar en Asgard dos gemas del infinito. Y la segunda fue una típica escena afirmativa y ya. Lo importante es la primera. Por fin volvemos a tener una escena que marcaba el futuro camino. Una revelación importante, pero que sigue resguardando cierta sutileza al no saber hacia dónde vamos. En Capitán América, el soldado del invierno, se nos demuestra que Hydra no ha caído, y que el Barón Strucker tiene el cetro de Loki en su posesión. Ya ha estado experimentado con Wanda y Pietro Maximoff. La segunda nos muestra a Bucky redescubriendo su pasado. Aquí estamos presentes con dos escenas importantes para el futuro del UCM. Una retomando la construcción del camino venidero, y otra mostrándonos el futuro que tendrá un personaje. De aquí pasamos a Guardianes de la Galaxia, donde la escena postcrédito nos muestra qué pasó con el coleccionista una vez pasada la batalla. Y termina con un gag, nada llamativo. Llegaría posteriormente Los Vengadores, la era de Ultron, y la escena postcréditos vuelve a tener de protagonista a Thanos, quien adquiere el guantelete del infinito y amenaza con tomar acto de presencia. Y ya por último, Ant-Man, donde tendremos de nuevo dos escenas. La primera con la presentación de Avispa, y la segunda una antesala para Civil War. Bien, espero que la narración denote el problema. Si no, pues te lo explico con una pregunta. Basado en las escenas postcréditos, ¿a dónde chingados vamos? De 9 escenas que tuvimos en esta fase 2, solo 2 anticiparon la llegada de Thanos, y solo una lo que veríamos en la película de Ultron. Eso sí, 3 al menos sirvieron para anticipar arcos futuros, y las otras 3, escenas sin chiste alguno. Como tal no está mal, pero ya se empieza a ver el problema que se hallaría en futuros años. La fase 3 marcaría la conclusión del arco del infinito que se iba estructurando desde la primera de los Vengadores, y todas las películas estuvieron encaminadas a presentar este camino. Aun si no lo pareciera,
Capitán América Civil War introduce la fase, y sus escenas postcréditos nos anticipan la llegada de las películas de Pantera Negra y Spider-Man. Así que ni tan mal. Luego viene Doctor Strange, con su primera escena que nos abre el camino para la tercera de Thor. Y la segunda escena, bueno, aquí empieza lo importante, pues esta nos anticipaba la conversión al lado oscuro de Mordor. Sin embargo, hasta el día de hoy no hemos vuelto a ver nada al respecto, así que pondremos un pin en ese momento para retomarlo después. Ahora llegaría Guardianes de la Galaxia Volumen 2, y esta nos daría tremendo chiste de tener 5 escenas postcréditos. Aquí Gon se la sacó y nos la estrelló. Que si mamaban con escenas, pues tengan escenas. Eso sí, solo nos importan 2. Una con el reencuentro de los devastadores, y la otra con Ayesha creando un ser artificial llamado Adam, con el cual poder vengarse de los guardianes. Llega ahora Spider-Man Homecoming, anticipada por Civil War. Y aquí sí tenemos el chiste del chiste, porque la primera escena post créditos anticipaba la llegada del escorpión, cosa que no ha pasado hasta ahora. Y luego la siguiente era un chiste y ya. Y así como con Doctor Strange, volveremos a mencionar esto después. Ahora toca Thor Ragnarok, anticipada por Doctor Strange, y la primera escena marca la llegada de Thanos, lo que se estaba esperando desde hace años. Y la segunda, un chiste, ya se hizo tradición. Sigue Black Panther, anticipado por Civil War, y su escena post créditos es algo simple, solo información sobre el estado de Bucky. Pero ahora sí llegaré a lo bueno, Avengers Infinity War, la conclusión esperada desde hace años. Y después del fatídico final, la escena postcréditos retomaría el tono viendo cómo todo colapsa por el chasquido, y Fury se sostiene a la última esperanza que le queda, el llamado a la Capitana Marvel. Pero antes de eso, Ant-Man and the Wasp, donde la primera escena muestra a Scott atrapado en el reino cuántico por culpa del chasquido. Y la segunda, un chiste. Sinceramente, ya está cansando esto. Ahora sí llega Capitana Marvel, que para el colmo de los chistes, es una precuela que se caga en todo el canon, haciendo que solamente importe su escena postcréditos, que es su llegada a la Tierra para reunirse con Fury. Y la segunda, ¡adivinaste bien! ¡Otro chiste! ¡Me lleva a la verga! Bueno ya, por fin llega Avengers Endgame, la conclusión de absolutamente todo, y por ende, no hay escenas postcréditos. Lo que en sí para la película es una buena decisión por el simbolismo, pero la cagada es que no es el cierre de la fase, seguía Spider-Man Far From Home, así que bueno, se malogra el concepto sin querer. Y hablando de la secuela del Arácnido, esta en su escena postcréditos nos muestra a Peter Parker siendo incriminado por el asesinato de Mysterio, y su identidad siendo revelada. Y la segunda nos muestra que Fury y Hill eran en realidad Skrulls, lo que pudo significar muchísimo. Pero a que no adivinas, ¡nomás era un chiste, puta madre Marvel! Aquí ya se nota muchísimo más claro el problema, y es que el enfoque que tenían las escenas postcréditos de la primera fase se fue diluyendo hasta volverse ya más que nada un recurso obligatorio que las películas debían de cumplir sí o sí, en vez de algo ingenioso y sutil para presentar el camino a seguir. Anteriormente las escenas postcréditos mostraban el camino que se formaba en la historia general, y si no, presentaban un futuro arco que se iba a desarrollar pronto. Y lo repito para que quede claro de momento, un arco que iba a ser visto pronto, y ya si no, mínimo, la siguiente película que verías a continuación. Ya en la fase 2 empezó un poco a tambalear el asunto, pero directamente en la fase 3 es donde la cosa ya empezó a pudrirse, pues ya casi el 50% de las escenas postcréditos fueron un maldito chiste. El desgraciado del Gorras comió una verga de payaso y no se la quitó de la boca por años. Hubo otras que al menos sí mantenían el hilo que habían establecido, pero otras perdieron lo que dije de mostrar un arco que vendría pronto. Aquí se nota lo que te dije, el camino a donde se dirigían ya no estaba claro, y mostraban escenas que anticipaba algo, pero que ni ellos sabían cuándo iba a llegar. Lo que ocasionó que tengamos arcos a la espera de ser desarrollados, pero que no han vuelto y ni sabemos si lo harán. Los falsos ritmos defienden esto diciendo que no seamos impacientes, pero son ellos los que no se dan cuenta de lo que hemos perdido. Y para que sea evidente, vamos con el verdadero problema, el declive que vino con la fase 4. Acá es donde Kevin Feige dijo, me vale verga, yo ya gané dinero y va a pasar lo que acabo de soñar. Lo que nos dio fue, además de una línea de tiempo sin pies ni cabeza, ningún indicio de un camino claro. Con la inclusión de las series, ahora todos serían mini arcos. WandaVision abriría la fase, y tiene varias escenas postcréditos. La primera tiene al falso Pietro confrontando a Mónica fisoneando. La segunda revela al White Vision. La tercera muestra una Skrull comunicándose con Mónica. Y la cuarta nos introduce el primer arco de esta nueva fase, pues veríamos a Wanda estudiando el Darkhold y escuchando las voces de sus hijos, lo que le haría obsesionarse con la idea de recuperarlos. Ahora llegaría Falcon y el Soldado del Invierno, y sus escenas postcréditos tendrían primero a John Walker forjándose su propio escudo, y a Sharon llamando a uno de sus contactos para notificarle que ahora tienen acceso a los recursos del gobierno estadounidense. ¡Ay! ¡Qué inocentes éramos cuando creíamos que estas escenas iban para algún lado! Tocaría a Loki,
Y en este caso tenemos algo curioso, pues no habría escenas postcréditos al final de la serie para anunciar algo que continuaría, sino que esta la veremos en el cuarto episodio, anunciando lo que veremos en los siguientes 2 episodios, así que ni tan mal. Vamos a saltarnos What If porque bien sabemos que no importa para este video, por lo que tocaría por fin la primera película de esta fase, Black Widow, la cual nos mostraría en su escena postcréditos a Valentina Allegra de Fontaine visitando a Yelena para manipularla y convencerla de que fue Clint el responsable de la muerte de Natasha. De aquí saltamos a Shang-Chi, la leyenda de los 10 anillos, donde en la primera escena tenemos a Wong presentando a Katie Shang-Chi, a Bruce Banner y Carol Danvers, donde se menciona que los anillos están actuando como un farol para algo. ¿Para qué? Aguántate otros 10 años hasta que el Kevin Feige se acuerde de esto. Y la segunda es Xianling adueñándose de las 10 anillos. Luego sigue Eternals. Y ¡uta! Si hablamos de cosas olvidadas, esta película bien que entra en la definición. Como sea, su primera escena post créditos es la presentación de Eros, el hermano de Thanos. Y la segunda la presentación de Black Knight junto a Blade. Híjole, ya se empieza a notar un patrón. Regresamos a las series con Hawkeye. Y también al humor que tanto amábamos de Marvel, porque la escena es solo un musical completo de los Vengadores. Ay, de verdad, Kevin Feige, qué risa das, eres un naco y estúpido. Toca Spider-Man No Way Home, el fanservice hecho película, y sus escenas postcréditos son la continuación de la de Venom 2, con Eddie Brock en un bar, anunciando que irá a conocer a Spider-Man, y nomás es regresado a su tierra. ¡Ay, qué gracia! Que no sabes cómo me estoy riendo. Al menos dejó un simbionte, eso será relevante. La siguiente es un teaser de Doctor Strange 2, milagro. ¿Se acordaron que también hacían eso? Y lo que sigue es lógico. Doctor Strange, en el multiverso de la locura, donde la primera escena es la presentación de Clea, quien advierte de que las acciones Strange causaron una incursión y deben de corregirlo, mientras que la segunda es otro gag. Pero, siendo hipócrita a favor de Marvel, esto es un gag que se perdona porque tiene que ver con Sam Raimi, y al patrón se le respeta. Ay sí, andaba olvidando Moon Knight, una disculpa. Aunque esa escena postcréditos es algo pues muy de la propia serie, que es la revelación de la tercera personalidad de Loquito, así que no afecta en nada lo que se diga en este video. Lo que sigue... ¡Uy no! La peor etapa de Marvel. Toca Miss Marvel, en la que la primera escena tiene a los agentes de control de daños enterándose de los poderes de Kamala, y la segunda es cuando todo ha terminado, y de la nada, intercambia lugares con Carol Danvers, lo que anticipa esa película que ni el director fue a ver. Luego sigue Thor, Love and Thunder, y para la mierda de película que vimos, las escenas ni tan mal. La primera presentando a Hércules, y la segunda dándole tributo a Jane Foster al ser recibida en el Valhalla. Ahora toca She-Hulk, pero comprenderás que me voy a saltar estas, porque estoy seguro que has notado un patrón de las escenas postcréditos que no me gustan en Marvel. ¿Y adivina qué, caballero? Esta puta serie está plagada de gags que solo a los niñatos de TikTok les parece chistoso. Por último, de la fase 4, tenemos a Black Panther, Wakanda Forever, la cual presenta al hijo de T'Challa. Ya sabiendo de cómo funciona Marvel, esto parece la presentación del nuevo Pantera Negra, lo que de forma sutil te están diciendo que habrá recast con lógica. Buena jugada. Antes de hablar de la quinta fase, acá es donde quiero ya sacar la sopa y revelar por qué aseguro que se ha perdido el rumbo. Y es que ya te vine explicando lo que se fue perdiendo con las escenas postcréditos, pero es que desde esta fase, ya literal lo que significaban esas escenas se perdió completamente. No solo por el hecho de que ya solo importaba ver las escenas para enterarte de qué continuaba en el UCM, sin importarte la película que ibas a ver, sino que ahora no tienes ni puta idea de dónde vamos. En la serie es respetable que sus escenas postcréditos sean simplemente revelaciones de lo que pasará en la temporada, pero el problema es cuando anuncian cosas que vendrán, pero que sorpresa, nunca llegaron. Y cierto es que no es nuevo de la fase 4, pues de la fase 3 recordemos las escenas de Mordo y Escorpión, que nunca fueron retomadas. Cosa grave porque las secuelas debieron ser las encargadas de retomar esos puntos. Quiero decir, si no lo hacen ahí, ¿dónde más vamos a verlo? Y eso que te acabo de decir es el problemota, porque ya Kevin Feige no tiene ni idea de dónde van. Entonces te tiran escenas post créditos que te prometen algo, pero que no sabes cuándo va a llegar, si es que va a llegar. Se nota que no hay camino. Digo, si lo hubiera, ya hubiéramos visto resolución de varias de estas escenas, o mínimo no pasaría lo de Blade. Pero en la quinta fase no se puso mejor la cosa. Primero con Quantumania, y aquí se ejemplifica a la perfección lo de que no hay planificación de ni madres, porque acá las dos escenas anticipaban tanto Kang Dynasty como la segunda temporada de Loki, pero pasó lo de Jonathan Majors y Kevin Feige dijo: ¡a la mierda con todo! ¿Recast? Eso solo es para los blancos, no para mis niggas. Mandemos a la mierda lo poco que estuvimos planeando de esta fase y vayámonos a la verga completa. Más les vale que se la rifen Matt Shakman y los hermanos Russo, porque en ustedes recae presentar a Doom en lo que no hicimos en más de 10 producciones. Luego sigue Guardianes de la Galaxia Volumen 3, y aquí todo bien, solo escenas que sirven casi como un epílogo, y yo contento. Sigue The Marvels, y su escena, bien, debería ser lo más increíble del mundo, pero es lo que te decía antes.
ya tomaron el papel de que la escena sea más llamativa que la película, entonces lo sientes como un intento burdo de ir a verla. Pero bueno, al menos esta sí puede servir. Luego toca Deadpool and Wolverine, y aunque es un gag, pues no es diferente de lo que se vino manejando con las anteriores entregas. Todo es todo chido. Ay sí, las benditas series, perdón. De la segunda temporada de Loki, su única escena post-crédito solo es una demostración de a dónde fue parar Sylvie. Y de Echo sí tenemos algo importante, pues es el interés de Kingpin por la alcaldía. Ya las otras series, pues ni escenas tenían. Exceptuando Quantumania, pues no hay queja con la quinta fase, porque siguen en construcción. Y si son inteligentes, van a crear escenas que sí pueden funcionar con los nuevos cambios hechos. Que no anticipen historias que no veremos hasta dentro de 10 años. Y que, por lo menos, si no hay nada que contar, que recurran a solo mostrar la siguiente película y ya. Es todo. En super mega hiper conclusión, la magia de las escenas post créditos es que eran complementos que anticipaban el futuro cercano, no una promesa vaga de algo que vendrá, ni lo único relevante que la película tenía por mostrar. Me gustaría creer que después de tanta crítica, ya Kevin Feige lo entendió, pero a saber. Moraleja de la historia. Por más que alguien critique algo, no significa que es hater de eso mismo. Yo soy super fan del UCM, y aún así puedo reconocer en qué falla como esto. Es más dañino aplaudir todo como mono sin cerebro. Mucho ojo.